Las mejores promesas de Dios en el libro de Job. Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 2 versículos 7 al 10. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. 8. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo: Como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿No es acaso la vida del hombre una lucha sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, o como el jornalero espera el salario de su trabajo, así yo he recibido meses de desengaño, y noches de sufrimiento me tocaron en suerte. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo, mi piel hendida y abierta, supura. Mis días corren más veloces que la lanzadera del tejedor y perecen sin esperanza. Job capítulo 3, versículos 20 al 26. ¿Por qué darle luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado, a los que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que a un tesoro, a los que se alegrarían sobremanera y se gozarían de hallar el sepulcro? ¿Por qué dar vida al hombre que ignora su camino, al que Dios le cierra el paso? Antes que mi pan llega mi suspiro, y mis gemidos corren como el agua, porque me ha venido aquello que me espantaba. Me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Job capítulo 5, versículos 6 al 27. Porque la aflicción no sale del polvo ni la fatiga brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número. Derrama la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Pone en alto a los humildes y a los enlutados da seguridad. Frustra los pensamientos de los astutos para hacer vana la obra de sus manos. Atrapa a los sabios en su propia astucia y frustra los planes de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, a mediodía andan a tientas, como de noche. Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento. Por eso, el necesitado tiene esperanza, pero la iniquidad cierra la boca. Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecies la reprensión del Todopoderoso, porque Él es quien hace la herida, pero Él la venda. Él golpea, pero sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En tiempo de hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás protegido, y no temerás cuando venga la destrucción. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás a las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo harás un pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo verás que tu descendencia es mucha, que tu prole es como la hierba de la tierra. Llegarás con vigor a la sepultura, como gavilla de trigo recogido a su tiempo. Nosotros lo hemos inquirido, y esto es así. Escúchalo y conócelo para tu propio provecho. Job capítulo 6, versículo del 1 al 10. Respondió entonces Job y dijo: Ojalá pudieran pesarse mi queja y mi tormento, y fueran igualmente puestos en la balanza. Pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque se me han clavado las flechas del Todopoderoso. Su veneno lo ha bebido mi espíritu, y los terrores de Dios combaten contra mí.
¿Acaso gime el asno montés si está junto a la hierba? ¿Acaso muge el buey cuando está junto a su pasto? ¿Acaso se come sin sal lo desabrido o tiene sabor la clara del huevo? Las cosas que yo ni siquiera quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me concediera que se cumpliese mi petición, que Dios me otorgara lo que anhelo, que agradara a Dios destruirme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería entonces mi consuelo, cuando el dolor me asaltara sin tregua, no haber renegado de las palabras del Santo. Job capítulo 8 versículos 5 al 7. Si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Job capítulo 9, versículos 1 al 35. Ciertamente yo sé que esto es así. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si pretendiera discutir con Él, no podría responderle a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿A quién si quisiera resistirle, le iría bien? Él arranca los montes con su furor, sin que ellos sepan quién los trastornó. Él remueve de su lugar la tierra y hace temblar sus columnas. Si Él lo ordena, el sol no sale, y Él es quien pone sello a las estrellas. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número. Él pasa delante de mí y yo no lo veo. Pasa junto a mí sin que yo lo advierta. Si arrebata alguna cosa, ¿quién hará que la restituya? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y bajo Él se postran los que ayudan a los soberbios. Pues cuánto menos podré yo replicarle y escoger mis palabras frente a Él. Aunque yo fuera justo, no podría responderle. Solo puedo rogarle a Él que es mi juez. Ni aun si lo invocara y Él me respondiera, creería yo que ha escuchado mi voz. Porque Él me quebranta con tempestad, aumenta sin causa mis heridas, y no me concede que tome aliento, sino que me llena de amarguras. Si hablamos de su fuerza, por cierto que es poderosa, si de juicio, ¿quién lo emplazará? Aunque yo me justificara, mi propia boca me condenaría. Aunque fuera perfecto, Él me declararía culpable. Aun siendo yo íntegro, Él no me tomaría en cuenta, despreciaría mi vida. Una cosa me resta por decir, que al perfecto y al impío Él los destruye. Si un azote mata de repente, Él se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y Él cubre el rostro de sus jueces. Y si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron sin haber visto el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si digo, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me esforzaré. Entonces me turban todos mis dolores, pues sé que no me tienes por inocente. Y si soy culpable, ¿para qué trabajar en vano? Aun cuando me lave con agua de nieve y limpie mis manos con lejía, aún así me hundirás en el hoyo, y hasta mis propios vestidos me aborrecerán. Él no es un hombre como yo, para que yo le replique y comparezcamos juntos en un juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos, para que Él aparte de mí su vara y su terror no me espante. Con todo, yo le hablaré sin temor, porque me consta que no soy así. Job capítulo 13, versículos 13 al 18. Escuchadme, yo hablaré, y que me venga después lo que venga. ¿Por qué he de arrancar mi carne con mis dientes, y he de tomar mi vida en mis manos? Aunque Él me mate, en Él esperaré. Ciertamente delante de Él defenderé mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Escuchad con atención mi razonamiento, y mi declaración penetre en vuestros oídos. Si yo ahora expongo mi causa, sé que seré justificado. Job, capítulo 19, versículos 13 al 21. Hace que de mí se alejen mis hermanos y que mis conocidos, como extraños, se aparten de mí. Mis parientes se detienen, mis conocidos me olvidan. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Forastero soy yo ante sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde.
aun cuando con mi propia boca le suplico. Mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Incluso los muchachos me desprecian, y al levantarme hablan contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecen, los que yo amo se vuelven contra mí. Mi piel y mi carne se han pegado a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué vosotros me perseguís, lo mismo que Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro, o que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Job, capítulo 22, versículos 23 al 30. Vuelve ahora en amistad con Dios, y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado, y alejarás de tu morada la aflicción. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu oro, y tendrás plata en abundancia. Entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú cumplirás tus votos. Asimismo se realizará lo que tú determines, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando ellos estén abatidos, dirás tú, sean enaltecidos. Entonces Dios salvará al de mirada humilde. Él libertará al inocente. Por la pureza de tus manos será liberado. Job capítulo 29, versículos 1 al 25. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando sobre mi cabeza hacía resplandecer su lámpara, y a su luz caminaba yo en la oscuridad? Así fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios protegía mi morada, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos me rodeaban, cuando yo lavaba mis pies con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Entonces yo salía a la puerta, a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Al verme, los jóvenes se escondían, los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y se tapaban la boca con la mano. Y la voz de los principales se apagaba y se les pegaba la lengua al paladar. Entonces los que me oían me llamaban bienaventurado, y los que me veían testimoniaban a favor mío, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición venía sobre mí del que estaba a punto de perderse, y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo y padre para los necesitados. De la causa que no entendía, me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo. De sus dientes le hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, en mis ramas permanecía el rocío, mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Los que me escuchaban esperaban callados mi consejo, tras mi palabra no replicaban, pues mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no se lo creían, pero no dejaban que se apagara la luz de mi rostro. Yo les indicaba su camino y me sentaba entre ellos como el jefe. Vivía como un rey en medio de su ejército, o como el que consuela a los que lloran. Job, capítulo 42, versículos 10 al 17. Nueva prosperidad de Job. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido, vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condoleron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero,
porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso por nombre Yemima, a la segunda Sesia y a la tercera Keren-Hapuk. Y no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, a las que su padre dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Job murió muy anciano, colmado de días. Sigue mi cuenta, regálame un like y comenta, Dios te bendiga hoy y siempre. Capítulo 1, versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 2 versículos 7 al 10. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. 8. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿No es acaso la vida del hombre una lucha sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, o como el jornalero espera el salario de su trabajo, así yo he recibido meses de desengaño, y noches de sufrimiento me tocaron en suerte. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo, mi piel hendida y abierta, supura. Mis días corren más veloces que la lanzadera del tejedor, y perecen sin esperanza. Job capítulo 3, versículos 20 al 26. ¿Por qué darle luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado, a los que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que a un tesoro, a los que se alegrarían sobremanera y se gozarían de hallar el sepulcro? ¿Por qué dar vida al hombre que ignora su camino, al que Dios le cierra el paso? Antes que mi pan llega mi suspiro, y mis gemidos corren como el agua, porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Job capítulo 5, versículos 6 al 27. Porque la aflicción no sale del polvo ni la fatiga brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número. Derrama la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Pone en alto a los humildes y a los enlutados da seguridad. Frustra los pensamientos de los astutos para hacer vana la obra de sus manos. Atrapa a los sabios en su propia astucia y frustra los planes de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, a mediodía andan a tientas, como de noche. Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento. Por eso, el necesitado tiene esperanza, pero la iniquidad cierra la boca. Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecies la reprensión del Todopoderoso, porque Él es quien hace la herida, pero Él la venda. Él golpea, pero sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En tiempo de hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás protegido, y no temerás cuando venga la destrucción. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás a las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo harás un pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo verás que tu descendencia es mucha, que tu prole es como la hierba de la tierra. Llegarás con vigor a la sepultura, como gavilla de trigo recogido a su tiempo.
nosotros lo hemos inquirido, y esto es así. Escúchalo y conócelo para tu propio provecho. Job capítulo 6, versículo del 1 al 10. Respondió entonces Job y dijo: Ojalá pudieran pesarse mi queja y mi tormento, y fueran igualmente puestos en la balanza. Pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque se me han clavado las flechas del Todopoderoso. Su veneno lo ha bebido mi espíritu, y los terrores de Dios combaten contra mí. ¿Acaso gime el asno montés si está junto a la hierba? ¿Acaso muge el buey cuando está junto a su pasto? ¿Acaso se come sin sal lo desabrido o tiene sabor la clara del huevo? Las cosas que yo ni siquiera quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me concediera que se cumpliese mi petición, que Dios me otorgara lo que anhelo, que agradara a Dios destruirme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería entonces mi consuelo, cuando el dolor me asaltara sin tregua, no haber renegado de las palabras del Santo. Job capítulo 8 versículos 5 al 7. Si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Job capítulo 9, versículos 1 al 35. Ciertamente yo sé que esto es así. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si pretendiera discutir con Él, no podría responderle a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿A quién si quisiera resistirle, le iría bien? Él arranca los montes con su furor, sin que ellos sepan quién los trastornó. Él remueve de su lugar la tierra y hace temblar sus columnas. Si Él lo ordena, el sol no sale, y Él es quien pone sello a las estrellas. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número. Él pasa delante de mí y yo no lo veo. Pasa junto a mí sin que yo lo advierta. Si arrebata alguna cosa, ¿quién hará que la restituya? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y bajo Él se postran los que ayudan a los soberbios. Pues cuánto menos podré yo replicarle y escoger mis palabras frente a Él. Aunque yo fuera justo, no podría responderle. Solo puedo rogarle a Él que es mi juez. Ni aun si lo invocara y Él me respondiera, creería yo que ha escuchado mi voz. Porque Él me quebranta con tempestad, aumenta sin causa mis heridas, y no me concede que tome aliento, sino que me llena de amarguras. Si hablamos de su fuerza, por cierto que es poderosa, si de juicio, ¿quién lo emplazará? Aunque yo me justificara, mi propia boca me condenaría. Aunque fuera perfecto, Él me declararía culpable. Aun siendo yo íntegro, Él no me tomaría en cuenta, despreciaría mi vida. Una cosa me resta por decir, que al perfecto y al impío Él los destruye. Si un azote mata de repente, Él se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y Él cubre el rostro de sus jueces. Y si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron sin haber visto el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si digo, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me esforzaré. Entonces me turban todos mis dolores, pues sé que no me tienes por inocente. Y si soy culpable, ¿para qué trabajar en vano? Aun cuando me lave con agua de nieve y limpie mis manos con lejía, aún así me hundirás en el hoyo, y hasta mis propios vestidos me aborrecerán. Él no es un hombre como yo, para que yo le replique y comparezcamos juntos en un juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos, para que Él aparte de mí su vara y su terror no me espante. Con todo, yo le hablaré sin temor, porque me consta que no soy así. Job capítulo 13, versículos 13 al 18. Escuchadme, yo hablaré, y que me venga después lo que venga. ¿Por qué he de arrancar mi carne con mis dientes, y he de tomar mi vida en mis manos? Aunque Él me mate, en Él esperaré. Ciertamente delante de Él defenderé mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Escuchad con atención mi razonamiento,
y mi declaración penetre en vuestros oídos. Si yo ahora expongo mi causa, sé que seré justificado. Job, capítulo 19, versículos 13 al 21. Hace que de mí se alejen mis hermanos y que mis conocidos, como extraños, se aparten de mí. Mis parientes se detienen, mis conocidos me olvidan. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Forastero soy yo ante sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde, aun cuando con mi propia boca le suplico. Mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Incluso los muchachos me desprecian, y al levantarme hablan contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecen, los que yo amo se vuelven contra mí. Mi piel y mi carne se han pegado a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué vosotros me perseguís, lo mismo que Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro, o que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Job, capítulo 22, versículos 23 al 30. Vuelve ahora en amistad con Dios, y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado, y alejarás de tu morada la aflicción. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu oro, y tendrás plata en abundancia. Entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú cumplirás tus votos. Asimismo se realizará lo que tú determines, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando ellos estén abatidos, dirás tú, sean enaltecidos. Entonces Dios salvará al de mirada humilde. Él libertará al inocente. Por la pureza de tus manos será liberado. Job capítulo 29, versículos 1 al 25. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando sobre mi cabeza hacía resplandecer su lámpara, y a su luz caminaba yo en la oscuridad? Así fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios protegía mi morada, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos me rodeaban, cuando yo lavaba mis pies con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Entonces yo salía a la puerta, a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Al verme, los jóvenes se escondían, los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y se tapaban la boca con la mano, y la voz de los principales se apagaba y se les pegaba la lengua al paladar. Entonces los que me oían me llamaban bienaventurado, y los que me veían testimoniaban a favor mío, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición venía sobre mí del que estaba a punto de perderse, y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo y padre para los necesitados. De la causa que no entendía, me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo. De sus dientes le hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, en mis ramas permanecía el rocío, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Los que me escuchaban esperaban callados mi consejo, tras mi palabra no replicaban, pues mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no se lo creían, pero no dejaban que se apagara la luz de mi rostro. Yo les indicaba su camino y me sentaba entre ellos como el jefe. Vivía como un rey en medio de su ejército, o como el que consuela a los que lloran. Job, capítulo 42, versículos 10 al 17.
Nueva prosperidad de Job. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido, vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condoleron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso por nombre Yemima, a la segunda Sesia, y a la tercera Keren-Hapuk. Y no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, a las que su padre dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Job murió muy anciano, colmado de días. Sigue mi cuenta, regálame un like y comenta, Dios te bendiga hoy y siempre. Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 2 versículos 7 al 10. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. 8. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer, ¿Aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿No es acaso la vida del hombre una lucha sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, o como el jornalero espera el salario de su trabajo, así yo he recibido meses de desengaño, y noches de sufrimiento me tocaron en suerte. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo, mi piel hendida y abierta, supura. Mis días corren más veloces que la lanzadera del tejedor, y perecen sin esperanza. Job capítulo 3, versículos 20 al 26. ¿Por qué darle luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado, a los que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que a un tesoro, a los que se alegrarían sobremanera y se gozarían de hallar el sepulcro? ¿Por qué dar vida al hombre que ignora su camino, al que Dios le cierra el paso? Antes que mi pan llega mi suspiro, y mis gemidos corren como el agua, porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Job capítulo 5, versículos 6 al 27. Porque la aflicción no sale del polvo ni la fatiga brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número. Derrama la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Pone en alto a los humildes y a los enlutados da seguridad. Frustra los pensamientos de los astutos para hacer vana la obra de sus manos. Atrapa a los sabios en su propia astucia y frustra los planes de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, a mediodía andan a tientas, como de noche. Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento. Por eso, el necesitado tiene esperanza, pero la iniquidad cierra la boca. Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecies la reprensión del Todopoderoso, porque Él es quien hace la herida, pero Él la venda. Él golpea, pero sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En tiempo de hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra.
Del azote de la lengua serás protegido, y no temerás cuando venga la destrucción. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás a las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo harás un pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo verás que tu descendencia es mucha, que tu prole es como la hierba de la tierra. Llegarás con vigor a la sepultura, como gavilla de trigo recogido a su tiempo. Nosotros lo hemos inquirido, y esto es así. Escúchalo y conócelo para tu propio provecho. Job capítulo 6, versículo del 1 al 10. Respondió entonces Job y dijo: Ojalá pudieran pesarse mi queja y mi tormento, y fueran igualmente puestos en la balanza. Pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque se me han clavado las flechas del Todopoderoso. Su veneno lo ha bebido mi espíritu, y los terrores de Dios combaten contra mí. ¿Acaso gime el asno montés si está junto a la hierba? ¿Acaso muge el buey cuando está junto a su pasto? ¿Acaso se come sin sal lo desabrido o tiene sabor la clara del huevo? Las cosas que yo ni siquiera quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me concediera que se cumpliese mi petición, que Dios me otorgara lo que anhelo, que agradara a Dios destruirme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería entonces mi consuelo, cuando el dolor me asaltara sin tregua, no haber renegado de las palabras del Santo. Job capítulo 8 versículos 5 al 7. Si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Job capítulo 9, versículos 1 al 35. Ciertamente yo sé que esto es así. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si pretendiera discutir con Él, no podría responderle a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿A quién si quisiera resistirle, le iría bien? Él arranca los montes con su furor, sin que ellos sepan quién los trastornó. Él remueve de su lugar la tierra y hace temblar sus columnas. Si Él lo ordena, el sol no sale, y Él es quien pone sello a las estrellas. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número. Él pasa delante de mí y yo no lo veo. Pasa junto a mí sin que yo lo advierta. Si arrebata alguna cosa, ¿quién hará que la restituya? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y bajo Él se postran los que ayudan a los soberbios. Pues cuánto menos podré yo replicarle y escoger mis palabras frente a Él. Aunque yo fuera justo, no podría responderle. Solo puedo rogarle a Él que es mi juez. Ni aun si lo invocara y Él me respondiera, creería yo que ha escuchado mi voz. Porque Él me quebranta con tempestad, aumenta sin causa mis heridas, y no me concede que tome aliento, sino que me llena de amarguras. Si hablamos de su fuerza, por cierto que es poderosa, si de juicio, ¿quién lo emplazará? Aunque yo me justificara, mi propia boca me condenaría. Aunque fuera perfecto, Él me declararía culpable. Aun siendo yo íntegro, Él no me tomaría en cuenta, despreciaría mi vida. Una cosa me resta por decir, que al perfecto y al impío Él los destruye. Si un azote mata de repente, Él se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y Él cubre el rostro de sus jueces. Y si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron sin haber visto el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si digo, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me esforzaré. Entonces me turban todos mis dolores, pues sé que no me tienes por inocente. Y si soy culpable, ¿para qué trabajar en vano? Aun cuando me lave con agua de nieve y limpie mis manos con lejía, aún así me hundirás en el hoyo, y hasta mis propios vestidos me aborrecerán. Él no es un hombre como yo, para que yo le replique y comparezcamos juntos en un juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos, para que Él aparte de mí su vara y su terror no me espante.
Con todo, yo le hablaré sin temor, porque me consta que no soy así. Job capítulo 13, versículos 13 al 18. Escuchadme, yo hablaré, y que me venga después lo que venga. ¿Por qué he de arrancar mi carne con mis dientes, y he de tomar mi vida en mis manos? Aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente delante de él defenderé mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Escuchad con atención mi razonamiento, y mi declaración penetre en vuestros oídos. Si yo ahora expongo mi causa, sé que seré justificado. Job, capítulo 19, versículos 13 al 21. Hace que de mí se alejen mis hermanos y que mis conocidos, como extraños, se aparten de mí. Mis parientes se detienen, mis conocidos me olvidan. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Forastero soy yo ante sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde, aun cuando con mi propia boca le suplico. Mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Incluso los muchachos me desprecian, y al levantarme hablan contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecen, los que yo amo se vuelven contra mí. Mi piel y mi carne se han pegado a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué vosotros me perseguís, lo mismo que Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro, o que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Job, capítulo 22, versículos 23 al 30. Vuelve ahora en amistad con Dios, y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado, y alejarás de tu morada la aflicción. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu oro, y tendrás plata en abundancia. Entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú cumplirás tus votos. Asimismo se realizará lo que tú determines, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando ellos estén abatidos, dirás tú, sean enaltecidos. Entonces Dios salvará al de mirada humilde. Él libertará al inocente. Por la pureza de tus manos será liberado. Job capítulo 29, versículos 1 al 25. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando sobre mi cabeza hacía resplandecer su lámpara, y a su luz caminaba yo en la oscuridad? Así fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios protegía mi morada, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos me rodeaban, cuando yo lavaba mis pies con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Entonces yo salía a la puerta, a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Al verme, los jóvenes se escondían, los ancianos se levantaban y permanecían en pie, los príncipes dejaban de hablar y se tapaban la boca con la mano. Y la voz de los principales se apagaba y se les pegaba la lengua al paladar. Entonces los que me oían me llamaban bienaventurado, y los que me veían testimoniaban a favor mío, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición venía sobre mí del que estaba a punto de perderse, y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo y padre para los necesitados. De la causa que no entendía, me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo. De sus dientes le hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, en mis ramas permanecía el rocío, mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano.
Los que me escuchaban esperaban callados mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, pues mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia. Abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no se lo creían, pero no dejaban que se apagara la luz de mi rostro. Yo les indicaba su camino y me sentaba entre ellos como el jefe. Vivía como un rey en medio de su ejército, o como el que consuela a los que lloran. Job, capítulo 42, versículos 10 al 17. Nueva prosperidad de Job. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido, vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condoleron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso por nombre Yemima, a la segunda Sesia, y a la tercera Kerenhapuc. Y no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, a las que su padre dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Job murió muy anciano, colmado de días. Sigue mi cuenta, regálame un like y comenta, Dios te bendiga hoy y siempre.